Retomamos este curso bíblico dedicado en este año 2025 al Evangelio según San Juan, a cargo de quien les habla. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Dorio en Bible Claret, el Evangelio según San Juan. También tendré en cuenta el valioso comentario de otro reconocido biblista italiano, padre Angelico Poppi, franciscano conventual, Los Cuatro Evangelios, volumen 2, comentario sinóptico, de la ciudad de Padua, Italia, la novena edición del año 2006. Parte cuarta, de Caná a Caná. Dejo de compartir. Entonces ahora vamos a presentar esta parte cuarta. En Caná de Galilea, Jesús realizó el arquetipo de los signos, es decir, el prototipo, el primero y fundamental, modelo ejemplar de todos los demás signos que vendrán después. Hemos visto cómo la narración de ese episodio sea simbólica, es decir, significativa para comunicar un mensaje importante. No se trata de la simple crónica de una de las tantas bodas hebreas del tiempo de Jesús. Se trata más bien de un hecho en el que tomaron parte Jesús, María y los discípulos, y que nos revela algo inaudito: la boda definitiva de Dios con su pueblo. Jesús da cumplimiento a la alianza. Hemos dicho que a la primera parte del Evangelio, según San Juan, se la llama libro de los signos, porque contiene 7 signos. Ahora bien, los 2 primeros signos están colocados en Caná de Galilea. El primero, bien conocido, es el de la boda. Lo encontramos en el comienzo, al comienzo del capítulo 2. El segundo signo que también tiene lugar en Caná, ¿eh? explícitamente recordado por el evangelista, lo encontramos al final del capítulo 4. Pero claro, nos podemos preguntar, ¿dónde queda Caná? Caná de Galilea. Así que voy a volver a compartir pantalla para ver si podemos ubicar Caná de Galilea en la geografía de la Palestina. Entonces las preguntas son, ¿no? Bueno, me había olvidado de presentar el contenido de esta parte cuarta, ¿no? Ven, introducción, ubicación geográfica, que es lo que vamos a hacer ahora inmediatamente. Luego ya vamos a entrar en el segundo signo que va a tener lugar en Caná. Por eso decimos de Caná a Caná, porque estos dos signos que abren y cierran estos capítulos encierran varios testimonios, ¿no? Varios episodios. Finalmente, voy a hacer mención al ciclo de las instituciones. Nos estábamos preguntando entonces, ¿dónde queda Caná? ¿Eh? Pero hay un dato que ustedes ya lo tienen en la mano, porque al leer el texto dicen que la boda tuvo lugar en Caná de Galilea. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿dónde queda Galilea? Claro, todos sabemos que queda en Palestina, en la así llamada Tierra Santa para nosotros. Bueno, pero ¿dónde queda Palestina? Entonces, vamos a ver si podemos ubicar Palestina para poder ubicar Galilea y dentro de Galilea, ¿dónde queda Caná? Este primer mapa que ustedes están viendo en pantalla, titulado La Media Luna Fértil, porque ustedes ven ahí en sombreado, es una media luna. Esto es una media luna fértil. ¿Por qué? Porque está, digamos, rodeada de ríos. Están los ríos de la Mesopotamia asiática, el Éufrates y el Tigris, ¿no?
y se seguía, o sea, las caravanas en la antigüedad seguían las rutas de las caravanas, iban por lugares fértiles, es decir, cerca de los ríos. Entonces van hacia el norte, hasta Harán, o sea, es el caso de, a ver si lo puedo, si puedo utilizar, acá está, ustedes ven el puntero del mouse, ¿no? El láser. Ur de los Caldeos, recordamos a Abraham que sale de Ur de los Caldeos, en la zona del Sumer, Akkad, va hacia el norte, siempre las caravanas cercanas a los ríos, en este caso el Éufrates, llegan hasta Harán, al norte, y de ahí bajan a través de Siria, Líbano, para llegar hasta la Palestina. Y ahí ustedes ven la Palestina, lo he subrayado, lo he evidenciado en amarillo, hasta llegar a Egipto. Bueno, es una media luna fértil, una media luna fértil. ¿Qué otra cosa vemos en este mapa que nos llama la atención? Y los mares, ¿no es cierto? Vemos el mar Mediterráneo, la parte oriental del mar Mediterráneo, luego cerca de Egipto, por supuesto, al sur del Sinaí, el mar Rojo, acá tenemos el desierto arábigo, ven que no cruzaban a través del desierto, ¿no? El desierto sirio, bueno, iban vuelvo a repetir, las rutas de las caravanas eran costeando los ríos. Luego tenemos el Golfo Pérsico, aquí al oriente, más al oriente el Mar Caspio y al norte el Mar Negro. Estos son los mares más importantes que nos, digamos, que encierran de alguna manera esta zona, esta región llamada Melanuna Fértil, pero llamada también Antiguo Oriente Próximo. Algunos lo llaman también Oriente Medio, Antiguo Medio Oriente. Bueno, Antiguo Oriente Próximo, porque el Oriente Lejano es China, India, el sudeste asiático, ese es el extremo Oriente. Por eso este es el Antiguo Oriente Próximo. Bien, pasemos al segundo mapa. Y ahora vamos a tratar de ver la Palestina, pero vista desde Europa. Justamente aquí tenemos Europa. Esto es un mapa del siglo III. Ven que tenemos el norte de África y tenemos Europa aquí, Hispania, esta es la península ibérica. Luego tenemos la Galia, que luego será Francia. Al norte tenemos las Islas Británicas, acá tenemos Italia, lo que sería después germanos, Alemania, luego tenemos acá todo lo que es la zona de lo que fue la ex Yugoslavia, acá al sur tenemos Grecia, bueno, y acá tenemos entonces Asia Menor, Asia Menor, esta parte del norte de África que es Egipto, y tenemos entonces una partecita del antiguo Medio Oriente. ¿Y dónde, viéndola desde Europa o desde África, dónde queda Palestina? Y ahí lo puse en amarillo. Acá está Jerusalén, ven ustedes. Ahí está la Palestina. Y ahí está Jerusalén. Bien. Europa, África del Norte, Antiguo Oriente Próximo. Aquí tenemos entonces la Palestina vista desde Europa y desde África. Y acá está la Palestina, entonces ya vamos respondiendo a las preguntas. Pero dentro de la Palestina, ¿dónde queda la Galilea? Al sur tenemos Judea, luego más al norte, Samaria, y más al norte, Galilea. Fíjense, Galilea está, perdón, la Palestina, toda la Palestina, estas tres regiones, Judea, Samaria y Galilea, se encuentran entre el mar Mediterráneo, la parte oriental del mar Mediterráneo, y el río Jordán. Aquí tenemos el lago de Tiberíades o lago de Galilea, y al sur tenemos el Mar Muerto. Esta franja entonces se encuentra entre estas zonas, digamos, de agua, de mar, de río y de lagos. Entonces, decíamos, queremos ubicar Caná. Caná no está ni en Judea ni en Samaria. En Judea está Jerusalén, está Belén, donde nació Jesús. Jerusalén, muy importante también, porque allí termina la vida terrenal de Jesús. Allí lo matan a Jesús, allí resucita.
Luego Samaria, por donde pasará Jesús, ¿eh? Y Galilea está más al norte, dijimos, ahí está, más al norte. Pero entonces vamos al, ¿dónde está Caná dentro de Galilea? Y acá está el último mapa que les estoy mostrando. Está al norte de Nazaret. Nazaret también está en Galilea. Está a unos 12 kilómetros al norte. Ahí está evidenciado entonces Caná de Galilea. Bien, dejo de compartir pantalla y vuelvo a la narración. El segundo signo realizado por Jesús en Caná se refiere a la curación de un niño. Lo encontramos en el capítulo 4, hacia el final, versículos 40 y siguientes. Se trata de un funcionario real que está en Cafarnaúm y va donde Jesús, que está en Caná. Se encuentra con él y le pide que baje a curar a su hijo moribundo. Jesús le dice simplemente: ve, tu hijo vive. Ese hombre cree en la palabra de Jesús y regresa. Al día siguiente encuentra a los siervos que le dicen: tu hijo vive. Él pregunta a qué hora empezó a sentirse mejor y le dicen: a la hora séptima. Algunas traducciones dicen 1 hora después del mediodía, pero Juan menciona la hora séptima, según la manera que los antiguos tienen de calcular las horas. El 7 es un número de cumplimiento, de perfección, mientras que la boda de Caná se caracterizaba por el 6, el sexto día, las 6 tinajas. El segundo signo en Caná se caracteriza por el número 7. El padre recordó la hora en que Jesús le había dicho esto: tu hijo vive. Aún no había llegado la hora, dijo en la boda, y ahora se dice que es la hora séptima, cuando el hijo vive. En el primer signo, el objeto es una realidad material, el agua que se convierte en vino. En el segundo signo de Caná, en cambio, el objeto del signo es una persona humana, es el hijo de quien se dice por 3 veces que vive. No se enfatiza tanto la curación, sino el hecho de que viva. El hijo vive. Juntemos estas dos narraciones y analicémosla de cerca. El primer signo muestra a Jesús ofreciendo un excelente vino a partir de agua destinada a las abluciones de la purificación. Dijimos que es una señal de la renovación de la alianza. No sustituye ni suprime lo antiguo, sino que lo completa. Completa la antigua alianza con la donación de su propia vida. En el segundo signo está el recordatorio del Hijo vivo. Nos preguntamos, ¿en qué consiste la nueva alianza traída por Jesús? En la vida dada a los hijos. Las personas se convierten en hijos e hijas y tienen la posibilidad de vivir en plena y perfecta relación con Dios Padre. Dos señales en Caná sirven al narrador para ofrecer dos comienzos. Caná en hebreo es un verbo e indica el fundamento. Es la acción fundamental realizada por Jesús en Caná, es decir, aquí es donde sienta las bases, pone su fundamento, da comienzo a una acción. Decíamos de Caná a Caná. Aquí hay varios episodios entre la primera vez que Jesús está en Caná y la segunda vez que vuelve a Caná. Entre los dos signos que tienen lugar en Caná de Galilea, el evangelista narra algunos episodios importantes. Partiendo de Caná, dice que Jesús se traslada a Jerusalén, donde tiene un enfrentamiento con las autoridades del templo. Capítulo 2, 13 al 22. Luego en Jerusalén se encuentra con Nicodemo, capítulo 3, 1 al 21, con quien habla de la ley y del Espíritu. Luego el evangelista presenta a Juan el Bautista, capítulo 3, 22 al 36, quien se retira dejando lugar a Jesús. Finalmente, después de que Jesús pasa por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana, hablando del lugar del culto y anunciando el don del Espíritu, Jesús entonces regresa a Caná, capítulo 4,
43 al 46, donde había convertido el agua en vino. Y de esta manera comienza el segundo signo, que es un nuevo fundamento de un nuevo segmento narrativo. Pero volvamos a la geografía. Vuelvo a compartir pantalla, pues es importante volvernos a ubicar geográficamente, digamos. Fíjense, acá tenemos, lo he colocado a propósito, los 7 signos de nuevo. Fíjense, el primero y el segundo tienen lugar en Caná y encierran los capítulos 2, 3 y 4. La geografía. ¿Dónde queda Caná? En Galilea. Ahí está, ahí lo ven, me imagino. Aquí está la Palestina. ¿Mm? Decíamos que Jesús estaba aquí en una región, en una zona, ¿eh? Estaba en Jerusalén, de Jerusalén va subiendo, ¿eh? Parece ser que en este lugar, cerca del río Jordán, es donde bautizaba con Juan el Bautista, ¿eh? Aunque después hay una aclaración de que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. De aquí va a esta zona, Siquem. Ahí va a tener lugar el encuentro con la samaritana. Ven que Jesús pasa por Samaria. Digamos que atraviesa una ruta peligrosa, porque normalmente iban por el lado oriental del río Jordán, subiendo a Jerusalén, cruzaban aquí hasta el norte y después volvían a cruzar a Galilea. No pasaban por Samaria. Jesús, bueno, digamos que es un elemento histórico, pero también simbólico, teológico, el hecho de que Jesús quiera pasar por Samaria, para ir hacia el norte, hacia Galilea, hacia, a Caná de nuevo, nuevamente Caná. Ahí está. Nazaret, y acá tenemos Caná. Dijimos que está al norte de Nazaret. Dejo de compartir pantalla. Bien, entre estos dos momentos, la boda de Caná y la curación de este niño, tenemos lo que podríamos llamar en los capítulos 2, 3 y 4 el ciclo de las instituciones. Ahora lo voy a explicar. Podemos afirmar que los capítulos 2, 3 y 4 del Evangelio según Juan están encuadrados por un nombre geográfico, Caná de Galilea, al principio y al final. Los dos episodios que allí se narran están fuertemente marcados cada uno por un signo realizado por Jesús. De esta manera, estos 3 capítulos constituyen una unidad narrativa, una unidad literaria. Y al analizar bien los distintos episodios, reconocemos que en el centro del interés de cada episodio hay una institución de Israel. Por lo tanto, podríamos llamar a esta sección narrativa de Juan el ciclo de las instituciones, en la que Jesús se presenta como el que cambia, renueva, completa y perfecciona estas instituciones. El primer signo muestra la renovación de la alianza. Jesús da cumplimiento al compromiso de la alianza, pero de una manera nueva y extraordinariamente superior. El segundo episodio de esta serie lleva a Jesús a Jerusalén y muestra el problema que tiene con las autoridades de Jerusalén. Les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos en aquel momento eran aquellos que se oponían a Jesús. No todos los judíos en general, sino en particular ese grupo tan polémico contra Jesús. Por tanto, los judíos rechazan su posición, lo ridiculizan, lo consideran blasfemo, dicen, se necesitaron 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días, capítulo 2, versículo 20. Pero no entendieron el significado que Jesús entendía darle. En este episodio tenemos una de las habituales intrusiones del narrador. En el versículo 21 y en el versículo 22 el narrador abre un paréntesis y dice, él hablaba del templo, del santuario de su cuerpo.
Ante todo explica el significado. Tiene miedo de que el lector no entienda el símbolo del templo destruido y reconstruido. Entonces interviene para decir que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Él lo llama templo, porque el cuerpo de Jesús es el templo de la presencia de Dios, no el edificio de ladrillos de Jerusalén. El cuerpo de Cristo es la morada de Dios, el santuario de Dios. El evangelista todavía especifica en el versículo 21, capítulo 2. Cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Podemos decir que, por el momento, los discípulos memorizaron el hecho, pero sin entender su significado, su sentido. Juan, que estaba presente, siendo muy joven, probablemente de una familia sacerdotal vinculada a Jerusalén y por tanto un experto en estas realidades del templo, escuchó esa frase que le sonó extraña. No la entendió, pero más tarde la recordó y por eso la introdujo en su narración. Y después de la resurrección, que ocurrió al tercer día, entendió que había una conexión. Juan entendió después que Jesús aquel día tenía la intención de hablar de su cuerpo. Derriben este templo y en 3 días lo haré resurgir. Ellos entendieron después de haber recordado el dicho y recién entonces comprendieron también la escritura. La escritura habla de un nuevo templo, de una reconstrucción, y no entendía referirse simplemente a un edificio de ladrillos. Jesús se refería a un sacerdocio personal, hablaba de un nuevo culto, no realizado con víctimas de animales, sino con el ofrecimiento de sí mismo. Y de esta manera Juan entiende que Jesús cumplió con todas las expectativas sobre el templo, sobre el sacerdocio y sobre los sacrificios. El evento de su muerte y resurrección en el arco de los 3 días de Pascua es el cumplimiento de aquella historia. Lo entendieron después de Pascua, varios años después de Pascua, pero Juan no lo escribe inmediatamente durante aquellos acontecimientos. Lo escribirá más tarde, décadas después, y reflexionando sobre lo sucedido durante 70 años. De esta manera, este texto se convertirá en una formulación madura, profunda, espiritual, simbólica del episodio. Por lo tanto, en Caná Jesús anuncia la nueva alianza en su sangre. En Jerusalén anuncia el nuevo templo que es su cuerpo. El tercer episodio tendrá lugar también en Jerusalén y durante el período pascual. Esta ubicación en la fiesta de la Pascua es importante. Jesús se encuentra con un anciano, un maestro en Israel, un hombre que busca, que va donde él de noche. No se dice por qué va de noche, pero parece muy fácil comprender que su deseo era el de no ser visto. Nicodemo se presenta en secreto a Jesús y busca un diálogo con él. Empieza haciéndole cumplidos, una especie de captatio benevolentia, dicen los latinos. Es una adulación que intenta atraerse la atención y la buena disposición de su interlocutor, una especie de alabanza para ganarse el favor. Y le dice, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Capítulo 3, versículo 2. Jesús le responde de forma enigmática, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En griego hay un verbo que se traduce de nuevo, es anothen, que también podría traducirse desde arriba, de nuevo, desde arriba. La expresión es ambigua. Jesús le dice de repente al viejo Nicodemo, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, si uno no nace de arriba, de lo alto. Nacer de nuevo significa nacer por la gracia de Dios, por la intervención de una nueva creación. No es simplemente una repetición. ¿Cómo hacemos de nuevo? ¿Cómo podemos hacer para nacer de nuevo? Esto es lo que pregunta Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer una segunda vez? Jesús, sonriente, le dice, tú eres maestro en Israel y no te acuerdas
lo que decía el profeta Ezequiel o el profeta Jeremías cuando hablaban del corazón nuevo, de la nueva alianza, de la renovación que Dios traería al mundo. Juan no cita exactamente estos textos. Somos nosotros hoy quienes interpretamos lo que Jesús quería decirle. Tú que eres maestro en Israel, que conoces bien las escrituras antiguas, deberías saber que el proyecto de Dios trata precisamente de esta renovación del corazón. Decir de nuevo o desde arriba o de lo alto no cambia la perspectiva. Son los dos aspectos de esta palabra que indican una novedad. No se trata simplemente de cambiar una doctrina, se trata de renacer. Se necesita una nueva generación y esta nueva generación solo es posible por el don del Espíritu. El viejo fariseo Nicodemo, que va donde Jesús de noche, es la imagen de la ley, de una ley escrupulosamente observada, pero simplemente con las propias fuerzas. Y esta observancia legal no permite un impulso, un ímpetu de novedad, no salva, no abre el corazón a una vida nueva. Es necesaria una obra creativa de Dios. La ley no es suficiente para la salvación, es necesario el Espíritu de Dios. Y ahora Nicodemo calla. El diálogo termina o más bien se convierte en un monólogo. Jesús continúa su discurso y habla largamente, revelando el significado de su historia. Y dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es una revelación del sentido de su misión. Jesús se presenta como el Hijo enviado por el Padre, no para hacer un juicio, sino para salvar. Y esta salvación tiene lugar a través de la fe. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no lo castiga, pero el que no cree se arruina a sí mismo. Al no creer, una persona se excluye de la posibilidad de la salvación. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Jesús se presenta como una luz que irrumpe en el mundo y muestra la suciedad que hay allí. Al abrir la ventana de una habitación, por ejemplo, poco iluminada, la luz que entra nos permite ver la suciedad que hay dentro. Una vez dentro, visto el desorden y la suciedad, hay dos posibilidades. Volver a oscurecer esa habitación cerrando nuevamente la ventana de manera que no se vea la suciedad o limpiando y ordenando todo. Cristo vino al mundo como una luz que permite ver y que le permite ver al hombre sus propios límites. La luz solar que ilumina una habitación y nos permite ver la suciedad no la elimina automáticamente. Es necesaria la labor de una persona para quitar esa suciedad, de manera que la habitación quede limpia y ordenada. Pero aquí hay un elemento diferente, un anuncio diferente, porque el Cristo que viene como luz y revela el límite del hombre, es quien le da al hombre la posibilidad de superar el límite, si el hombre lo acepta. El riesgo es que amen la oscuridad más que la luz, cerrando las persianas y apagando la luz, de manera que la suciedad no sea más visible y que parezca que está todo limpio. Fingimos estar sanos, cerramos los ojos y no vemos el problema. Si en cambio notamos el problema, gracias a Jesús, el límite del hombre, perdón, queda evidenciado. En Él tenemos la posibilidad de la salvación. ¿Cómo se produce esta salvación? Jesús lo anticipa con una imagen del Antiguo Testamento. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre para que quien crea en Él tenga la vida eterna. En el libro de los Números, capítulo 21, leemos que Moisés había construido una serpiente de bronce,
la había colocado sobre un estandarte para que los que fueran mordidos por serpientes venenosas, mirando esa figura, fueran curados. Siguiendo al biblista Alonso Schöckel de feliz memoria, abro un paréntesis para completar este comentario. Dice así: la serpiente de bronce representa a los animales que matan, pero mirándolo después de haberlo objetivado, después de haberlo hecho un objeto, salva. En la creencia popular de los antiguos, al representar al causante del daño en una imagen, en una estatuilla, por ejemplo, les permitía conjurarlo y así controlarlo. Gracias al comentario que el libro de la sabiduría en el capítulo 16 hace del episodio relatado en el libro de los números, tenemos que Moisés es el intercesor. Los israelitas reconocen y confiesan su pecado y el que da virtud al remedio es el Señor. De esta manera se le quita a la imagen de la serpiente de bronce toda virtud mágica. El Evangelio de Juan da un paso más. Juan da una interpretación cristológica, describiendo a la serpiente en el estandarte como imagen de Jesús en la cruz. Levantar la serpiente se convierte en un signo de lo que se le hará a Jesús, quien será levantado sobre el patíbulo de la cruz, pero también será levantado hasta la gloria de Dios. Significa hacer subir a alguien al trono, ensalzarlo, pero también significa colgarlo y matarlo. La cruz será la exaltación de Jesús, con los dos significados. Será realmente asesinado, pero la cruz es el trono sobre el cual Cristo reina y se convierte en rey y juez del universo. La serpiente que causa la muerte, objetivada y levantada, se convierte en fuente de salvación. Después de todo, la muerte de Jesús es un mal atroz, es una injusticia enorme, es la matanza del único inocente, es un error judicial atroz. Por lo tanto, la muerte de un inocente es un mal. Así todo el sentido se invierte por la forma en que Jesús enfrentó ese juicio injusto y por su manera de enfrentar la impía muerte de la cruz, porque de aquí nace la salvación. El mal es colgado del madero y de Jesús mana la salvación. Mirar al que han traspasado es la fuente de salvación. Jesús está diciendo a Nicodemo que la ley de los fariseos no es suficiente. Es buena y hermosa, debe ser observada y respetada, pero no es suficiente. Se necesita el Espíritu, se necesita una transformación del corazón. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién dará el Espíritu? El Hijo elevado en la cruz. Y Nicodemo debe aceptar que tiene que nacer de nuevo, pasar de la ley al don del Espíritu. Inmediatamente después encontramos un episodio en el que Juan el Bautista se retira y les dice a los discípulos que Jesús es el novio, es el esposo, mientras él se compara con el amigo, con el que preparó la boda. Ahora es el momento de irse. Al leer las bodas de Caná, ya entendimos que el esposo es Jesús. Ahora Juan el Bautista nos lo dice. Jesús no es solo el Cordero de Dios, sino también el esposo. Y por lo tanto, los mediadores ahora se retiran. Ahora el esposo está presente. Nueva alianza, nuevo templo, nueva ley que es el Espíritu, superando a los mediadores con la presencia de Dios mismo. Finalmente, al llegar a Samaria, habla con la mujer samaritana, habla sobre el lugar del culto. ¿Dónde se adora a Dios? En espíritu y en verdad, dice Jesús. Nuevo culto. Y así completamos el itinerario regresando a Caná. Jesús lleva a cumplimiento las instituciones de Israel, no las suprime, las perfecciona. Las profecías en él se cumplen. Jesús es la novedad que realiza las promesas. Voy a volver a compartir pantalla porque entonces quiero mostrar entonces cómo aparecen estas instituciones. ¿Mm?
después de haber visto, de Caná a Caná, estamos viendo. Vamos a ver si puedo presentar el ciclo, entonces decíamos, de las instituciones que se presentan entre Caná y Caná, entre la boda de Caná y la curación del niño. En estos capítulos 2, 3 y 4 del Evangelio de Juan. Teníamos entonces la boda de Caná, la institución es la nueva alianza. En la controversia con los judíos tenemos el nuevo templo. En el encuentro con Nicodemo, la nueva ley, la ley del Espíritu. Y en el encuentro con la samaritana, el nuevo culto, el culto en espíritu y en verdad. Y este encuentro con la samaritana que está en el capítulo 4, lo vamos a ver la próxima vez. Fin de la presentación.